El silencio del cielo se rompió con un estruendo que ninguna lengua humana podría describir. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, fue arrebatado en visión, y sus ojos fueron abiertos para contemplar un misterio que marcaría la historia de la humanidad. Lo que vio no era un sueño, ni un simple símbolo, era el futuro revelado, un retrato vívido del juicio de Dios sobre la tierra. En medio de su visión se levantó un trono. Alrededor de él había relámpagos, voces y truenos, y en la diestra de aquel que estaba sentado había un libro sellado con 7 sellos. Un libro misterioso, impenetrable, que contenía los decretos eternos de Dios para el fin de los tiempos. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Y Juan lloraba, porque no se encontraba a nadie capaz de desatar aquellos sellos. Pero entonces una voz tronó en medio del cielo. «No llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Y en ese instante apareció el Cordero inmolado, no como víctima débil, sino como el vencedor que había derramado su sangre y conquistado la muerte. El cielo entero estalló en alabanzas, y los ancianos se postraron ante él, cantando: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación». El destino de la tierra estaba en manos del Cordero. Lo que estaba a punto de desatarse cambiaría el curso de la historia para siempre. Cuando el primer sello fue abierto, se escuchó la voz de uno de los seres vivientes, diciendo con poder: «Ven». Y con ese llamado, la eternidad se estremeció. Desde las sombras surgió la primera figura, un presagio del fin. Pero no venía solo. Tras él, otros 3 caballos estaban preparados para cabalgar, cada uno más terrible que el anterior. Los 4 juntos serían conocidos como los jinetes del Apocalipsis. No eran simples símbolos, no eran figuras de fantasía, eran mensajeros de juicio, instrumentos que recorrerían la tierra para ejecutar el plan de Dios. Su aparición significaba que el tiempo de gracia estaba llegando a su fin y que la justicia del cielo se manifestaría de manera inquebrantable. El primer caballo emergió, blanco como la nieve, con un jinete que llevaba un arco y recibió una corona. Detrás de él, un caballo rojo sangre que traía consigo guerra y violencia. Luego, un caballo negro que medía el pan con balanzas, símbolo de hambre y escasez. Y finalmente, el más temido, un caballo amarillo, montado por la misma muerte, seguido de cerca por el infierno. 4 caballos, 4 jinetes, 4 juicios que se extenderían como sombras sobre la tierra. Piensa por un momento, el Apocalipsis no fue escrito para asustar, sino para despertar. Lo que Juan vio en esa revelación no fue un cuento, sino un aviso solemne de lo que estaba por venir. Y lo más impactante es que esos jinetes no pertenecen únicamente a un futuro distante. Sus huellas ya se pueden ver en el presente. Hoy, en un mundo donde la mentira se viste de verdad, donde la guerra nunca cesa, donde el hambre azota naciones enteras y la muerte se hace sentir en cada rincón, es como si los cascos de esos caballos ya resonaran a lo lejos, acercándose cada vez más. El primer jinete traerá confusión, engaño y conquista espiritual. El segundo sembrará violencia y derramamiento de sangre. El tercero revelará la fragilidad de la economía humana y la injusticia de los poderosos. Y el cuarto mostrará que, sin el Cordero, toda vida termina en el polvo. Pero no olvidemos lo esencial. Estos jinetes no cabalgan por su propia voluntad. Ninguno de ellos tiene poder por sí mismo. Su salida ocurre únicamente cuando el Cordero rompe los sellos. Esto significa que, por más aterrador que parezca el Apocalipsis, todo está bajo el control soberano de Jesucristo. Nada ocurre sin que Él lo permita.
Imagina el momento, un cielo expectante, millones de ángeles en silencio y el Cordero extendiendo su mano para romper el primer sello. Cada acto, cada palabra, cada visión que Juan vio fue registrada para ti y para mí, no para que vivamos con temor, sino para que despertemos a la realidad de que el tiempo de este mundo se acorta. Los jinetes del Apocalipsis no son simples historias de hace 2000 años, son la advertencia de que todo lo que el hombre construye lejos de Dios es frágil, efímero, condenado a derrumbarse. Los imperios caen, las economías se quiebran, los ejércitos se desgastan y la vida misma se apaga. Pero el Cordero permanece. Juan vio terror, pero también vio esperanza. Porque aunque 4 jinetes cabalgaran sobre la tierra, al final no eran ellos quienes tenían la última palabra, sino el que está sentado en el trono. Querido oyente, antes de sumergirnos en cada uno de estos jinetes, detente y pregúntate, ¿estás preparado para el día en que el Cordero abra los sellos? ¿Estás consciente de que lo que parecía lejano ya comienza a cumplirse ante nuestros ojos? Los cascos de los caballos retumban en la distancia, sus sombras se proyectan sobre las naciones. Los hombres poderosos tiemblan, pero no lo confiesan. Los sistemas económicos se tambalean, pero buscan disfrazar su debilidad. Las guerras nunca cesan, solo cambian de escenario. Y la muerte se ha convertido en la noticia diaria de cada hogar. Sí, los jinetes ya se acercan. Pero recuerda, no cabalgan sin permiso. El Cordero sigue teniendo la llave de la historia. Este es el inicio de la visión. Este es el umbral del Apocalipsis. Y a partir de aquí, cada jinete traerá consigo una verdad aterradora, pero también una revelación profunda sobre el destino de la humanidad. Prepárate, porque el primero ya está por salir. El silencio se quebró cuando el Cordero rompió el primer sello. Entonces uno de los seres vivientes tronó como voz de trueno, «Ven», y Juan, temblando en la visión, levantó los ojos y vio surgir al primero de los 4 jinetes. Un caballo blanco irrumpió en la escena, brillante, radiante, majestuoso. Y sobre él cabalgaba un hombre que tenía un arco, pero no flechas. Aquel jinete recibió una corona y salió venciendo y para vencer. La imagen era tan poderosa, tan impactante, que por siglos los creyentes han preguntado, ¿quién es este misterioso jinete del caballo blanco? Algunos afirman que se trata de Cristo mismo, el Rey de Reyes, porque en Apocalipsis 19 también aparece un caballo blanco, montado por aquel que es fiel y verdadero, con una espada que sale de su boca. Otros sostienen que no puede ser Cristo, porque Él es quien abre los sellos, no quien cabalga al salir el primero. Entonces surge otra interpretación, que este primer jinete representa al Anticristo, el gran engañador que aparecerá en los últimos tiempos. Un conquistador que imita al verdadero Mesías, pero cuyo propósito es destruir y desviar a las naciones. Miremos de cerca, el caballo es blanco, símbolo de victoria, pureza y poder. El jinete lleva un arco, pero el texto no menciona flechas, un arma que parece lista para luchar, pero que carece de sustancia real. Recibe una corona, símbolo de autoridad, pero no una corona eterna, sino una concesión temporal. Sale venciendo y para vencer, es decir, avanzando con aparente éxito, conquistando, expandiéndose. Este cuadro parece describir a un líder que conquista no necesariamente por la espada, sino por el engaño, la diplomacia, la apariencia de paz. Un gobernante que seduce con palabras, con acuerdos, con promesas y que recibe poder sobre las naciones. El caballo blanco puede ser visto como la imitación satánica de Cristo. El diablo no crea nada, solo imita y corrompe lo que Dios hace.
Así como Cristo aparecerá en gloria sobre un caballo blanco en su regreso, el anticristo vendrá primero, disfrazado de luz, pretendiendo traer orden y esperanza, pero en realidad preparando el terreno para la destrucción. Jesús mismo advirtió: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Mateo 24:4. Imagina el impacto: la humanidad sumida en caos, crisis globales, guerras sin fin, hambre extendida. Y en medio de la confusión aparece una figura carismática, aparentemente llena de soluciones, proclamando unidad, justicia y paz. El mundo lo aclama, le entrega poder, lo sigue ciegamente. Pero lo que parece ser la esperanza del mundo no es más que el preludio del engaño más grande de la historia. El caballo blanco cabalga como un aviso solemne: no todo lo que brilla viene de Dios, no toda paz es verdadera, no todo liderazgo es justo. En la historia humana hemos visto figuras que han representado sombras de este jinete, líderes que han prometido libertad pero trajeron opresión, hombres que hablaron de justicia pero levantaron sistemas de esclavitud, gobernantes que juraron paz pero sembraron violencia. Cada uno de ellos ha sido una prefiguración, un ensayo de lo que será el anticristo final. Este jinete no es simplemente un hombre, es un espíritu de engaño que ya opera en el mundo, preparando a la humanidad para recibir al falso Mesías. Como dice 2 Tesalonicenses 2:3-4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El caballo blanco es atractivo, admirable, incluso inspirador, pero detrás de su brillo se esconde la oscuridad. Es el recordatorio de que el enemigo de Dios no se presenta siempre con cuernos y fuego, sino con la apariencia de justicia, con un discurso convincente, con una sonrisa que oculta puñales. Es la primera advertencia de los sellos: el peligro más grande no siempre es la guerra, ni el hambre, ni la muerte, sino el engaño. Porque quien es engañado entrega su voluntad al mentiroso y lo sigue hasta la destrucción. Hoy más que nunca, la humanidad vive bajo la sombra de este primer jinete. Las ideologías que seducen, los discursos que parecen pacíficos, las promesas que buscan unidad sin Dios, son reflejos de ese caballo blanco que ya galopa en la mente y el corazón de millones. El mundo está preparando el escenario para aplaudir al gran impostor, pero los que pertenecen al Cordero, los que guardan la verdad de la palabra, no se dejarán arrastrar, porque Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Juan 10. Querido oyente, detente y pregúntate: ¿cómo distinguir entre el verdadero Cristo y el falso? El verdadero siempre nos llevará a la cruz, al arrepentimiento, a la santidad. El falso te ofrecerá poder, éxito, fama, sin necesidad de rendirte a Dios. El verdadero reinará con justicia eterna. El falso gobernará por un tiempo breve, hasta que sea destruido por el soplo de la boca del Señor. El caballo blanco cabalga, y su figura sigue siendo un misterio. Algunos lo ven como la predicación del Evangelio, otros como el anticristo. Pero una cosa es segura: su aparición es la primera señal de que el fin ha comenzado. Y así, con el primer jinete se abre la puerta para los que vendrán después. Tras él, el caballo rojo se prepara para salir, trayendo consigo guerra, violencia y caos. El brillo del caballo blanco se desvanece, y lo que queda es la certeza de que el engaño precede a la destrucción. Porque antes de que las naciones se consuman en fuego y hambre, primero serán seducidas por la mentira. El Cordero rompió el segundo sello, y nuevamente se oyó la voz del segundo ser viviente que proclamó: «Ven». Entonces apareció otro caballo, esta vez rojo como el fuego ardiente, como la sangre derramada en los campos de batalla.
Su jinete recibió poder para quitar la paz de la tierra y se le entregó una gran espada. El primero había venido con apariencia de paz y conquista, pero ahora la máscara se rompe. Detrás del caballo blanco aparece el caballo rojo, trayendo consigo el verdadero rostro del hombre sin Dios, la guerra, la violencia, la destrucción. El color rojo no es casual. Representa la sangre, el derramamiento de vidas humanas, el caos que consume naciones enteras. Este jinete no necesita discursos ni engaños. Su mensaje es claro y brutal. La paz será arrebatada de la tierra. Y cuando la paz se rompe, los hombres se devoran unos a otros. La violencia se convierte en ley, el odio en motor, la espada en juez. Es el cumplimiento de las palabras de Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24. Mira la historia de la humanidad, desde Caín levantando su mano contra Abel, hasta las guerras mundiales que desgarraron el siglo pasado. El hombre ha demostrado una y otra vez que sin Dios la paz es un espejismo. El caballo rojo cabalga cada vez que un ejército invade, cada vez que una nación oprime a otra, cada vez que el odio incendia las calles y convierte hermanos en enemigos. Este segundo jinete nos recuerda que el hombre no necesita demonios para autodestruirse, basta su propio corazón lleno de orgullo y ambición. El jinete recibe una gran espada, no un arco sin flechas como el primero, sino un arma lista para matar, y con ella arranca la paz de la tierra. ¿Puedes imaginar un mundo donde la paz desaparezca por completo, donde no haya tregua, ni acuerdos, ni respiro, sino un fuego constante de conflictos que consume todo a su paso? Ese es el mundo que anuncia el caballo rojo. Y no hablamos solo de guerras entre naciones, sino de violencia en todos los niveles, hogares destrozados, ciudades incendiadas, pueblos enteros desangrados por odio. Hoy vivimos en una generación marcada por este jinete. La guerra ya no se libra solo en campos abiertos, sino en las calles, en las pantallas, en las mentes. El odio se multiplica, la intolerancia crece, y el ser humano parece disfrutar más destruyendo que construyendo. Cada conflicto que vemos en las noticias, cada derramamiento de sangre inocente, cada enfrentamiento entre pueblos y culturas, es un eco del caballo rojo que ya recorre la tierra. Pero hay algo más profundo aquí. El segundo jinete revela que la paz verdadera no puede sostenerse sin el príncipe de paz. Los hombres firman tratados, levantan banderas blancas, crean organismos internacionales para mantener la armonía. Pero siempre llega el día en que esas promesas se rompen, porque la raíz del problema no está en los papeles ni en los acuerdos, sino en el corazón humano. Mientras el corazón siga dominado por el pecado, la espada siempre volverá a levantarse. En la Biblia vemos esta verdad una y otra vez. Cuando Israel se apartaba de Dios, sus enemigos los rodeaban. Cuando la humanidad se rebelaba, la guerra era el fruto inevitable. El caballo rojo nos recuerda que el pecado nunca trae paz, solo división y destrucción. Este jinete también conecta con lo que Jesús dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El espíritu del caballo rojo es ese, un espíritu destructor que arranca vidas, roba hogares, destruye generaciones. Querido oyente, detente un momento y reflexiona. Quizás pienses, esos son guerras de grandes naciones, cosas que ocurren lejos de mí. Pero el caballo rojo también galopa en lo personal. Cada vez que el odio invade tu corazón, cada vez que la ira rompe relaciones, cada vez que guardas rencor, estás permitiendo que la sombra de este jinete cabalgue en tu vida. La guerra no comienza con ejércitos, comienza en el corazón humano. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Mateo 5. Los hijos del Cordero no son sembradores de guerra, sino portadores de paz en un mundo donde el caballo rojo corre desbocado. Ahora imagina lo que Juan vio. Tras el caballo blanco del engaño, aparece el caballo rojo de la guerra. Primero la humanidad es seducida por un falso líder, luego, bajo su gobierno, se desata el conflicto global. Lo que parecía paz era solo el preludio de un caos mayor. Así será en los últimos tiempos. La tierra será sacudida no solo por engaño, sino por violencia. Pero aún aquí hay esperanza, porque aunque la espada se levante, aunque la guerra se extienda, aunque la paz desaparezca, el Cordero sigue en el trono. El caballo rojo no cabalga por voluntad propia, solo lo hace cuando el Cordero rompe el sello. Esto significa que incluso la guerra está bajo el control soberano de Dios y que nada ocurre fuera de su plan eterno. Para el mundo, la guerra es el fin. Para los hijos de Dios, la guerra es una señal de que el Rey se acerca. El caballo rojo anuncia destrucción, pero también nos recuerda la urgencia de refugiarnos en Cristo, el único que puede guardar la paz en medio de un mundo roto. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Así, mientras el caballo rojo arranca la paz del mundo, el Hijo de Dios ofrece una paz que ningún jinete puede arrebatar. El sello se ha roto, el caballo rojo cabalga, y su sombra sigue extendiéndose sobre las naciones. Pero este no es el final, porque tras él se prepara otro aún más oscuro, el caballo negro, que traerá consigo hambre y escasez. La guerra abre heridas y el hambre profundiza las cicatrices. El eco de los cascos resuena una vez más. El tercer sello está a punto de ser roto. El cielo se estremeció de nuevo cuando el Cordero rompió el tercer sello. Juan, el apóstol exiliado en Patmos, fijó su mirada en la visión que se desplegaba como un abismo abierto ante sus ojos. Una voz poderosa como un trueno resonó, ven y mira. Y entonces lo vio, un caballo negro, imponente, oscuro como la noche sin estrellas. Sobre él un jinete con un rostro severo, que en su mano derecha sostenía una balanza. No era una espada, ni un arco, ni armas de guerra. Era una balanza, símbolo de medida, juicio y escasez. Juan escuchó una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. El jinete negro no venía con violencia, sino con algo aún más devastador, el hambre. El espectro silencioso que ha perseguido a la humanidad desde los albores del mundo. El hambre no llega con estrépito como la guerra, pero deja una marca más profunda. Donde este jinete cabalga, las despensas se vacían, los campos se secan y las familias lloran por pan. El hombre se arrodilla no frente a la espada, sino frente al vacío de su estómago. La balanza en su mano revela un tiempo de escasez extrema. En el mundo de Juan, un denario equivalía al salario de un día de trabajo, y esa voz celestial anuncia que ese esfuerzo entero apenas alcanzará para un poco de trigo, lo justo para una persona. Una familia tendría que recurrir a la cebada, alimento de los pobres, y aún así el precio sería descomunal. Este mensaje no es solo una descripción económica, es un retrato profético del colapso, cuando el hambre se convierte en tirano y la injusticia devora a los pueblos. Imagina las calles polvorientas de las ciudades bajo este juicio. Madres con brazos vacíos, incapaces de alimentar a sus pequeños, hombres fuertes reducidos a mendigos por un pedazo de pan. El jinete negro cabalga no con gritos sino con silencio, un silencio quebrado por el llanto de quienes no tienen que comer. Pero hay un detalle clave. La voz celestial dice, no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto?
Algunos intérpretes ven aquí un símbolo de protección parcial. Aún en medio del hambre, Dios restringe al jinete, impidiéndole arrasar con todo. El aceite y el vino, elementos básicos de la vida en Israel, usados en la mesa y en el templo, no serán tocados. Es decir, la ruina no será total. Otros ven un mensaje de contraste. Mientras los pobres sufren hambre, los ricos todavía tendrán acceso a lujos. Una escena que refleja la desigualdad de la humanidad, donde unos se ahogan en abundancia mientras otros mueren de necesidad. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es claro. El hambre no solo revela escasez de alimento físico, sino también la injusticia de un mundo corrompido. Pero detrás del caballo negro no solo está el juicio, también hay un llamado a la reflexión espiritual. Porque la Biblia no habla solo del pan que sacia el cuerpo, sino del pan de vida que sacia el alma. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El hambre material es una tragedia, pero el hambre espiritual es aún más mortal. Y este jinete, con su balanza en mano, nos recuerda que un mundo que rechaza a Dios terminará vacío, hambriento, sin rumbo. En la historia, el hambre ha seguido a la guerra como sombra inevitable. Donde hay conflicto, los campos no producen, los precios se disparan y el pan se convierte en oro. En la visión de Juan, el caballo negro cabalga como parte de una secuencia. Tras la falsa paz del caballo blanco y la violencia sangrienta del caballo rojo, llega la carestía del caballo negro. Un patrón que la humanidad ha repetido una y otra vez. Pero este no es solo un mensaje para el pasado. Hoy, cuando las naciones tiemblan ante crisis económicas, cuando millones sufren desnutrición mientras otros derrochan recursos, ¿acaso no vemos al jinete negro galopando en nuestro tiempo? Y aún así, en medio de esta visión sombría, hay un rayo de esperanza. Porque Juan no solo ve a los jinetes, ve al Cordero. Es el Cordero quien abre los sellos, el Cordero quien tiene autoridad sobre cada jinete. Eso significa que nada de lo que ocurre está fuera del control de Dios. El hambre del caballo negro puede arrasar, pero no tiene la última palabra, porque hay un alimento eterno, un pan que nunca se acaba, y ese pan es Cristo mismo. El tercer jinete nos recuerda que el hambre física y espiritual son señales del juicio y la fragilidad humana, pero también nos invita a volver a la fuente verdadera de vida. El mundo puede medir el pan con balanzas injustas, pero en la mesa del Cordero siempre habrá abundancia. Cuando todo se encarece y todo parece escasear, Cristo sigue siendo el pan de vida. Cuando los hombres se desesperan por alimento terrenal, Él ofrece alimento eterno. Y aunque el caballo negro cabalgue, la esperanza sigue brillando en aquel que dijo, «El que a mí viene, nunca tendrá hambre». El silencio se volvió aún más pesado cuando el Cordero rompió el cuarto sello. Juan levantó los ojos y lo que vio lo dejó estremecido hasta los huesos. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8. El color de este caballo no era blanco como la aparente victoria, ni rojo como la guerra, ni negro como el hambre. Era amarillento, pálido, enfermizo, el tono de un cadáver. Una visión que condensaba en una sola imagen la fragilidad de la vida humana. Sobre él cabalgaba la muerte, la enemiga antigua de todos los hombres. Y tras ella, como sombra inseparable, el Hades, el lugar de los muertos. Este no era un jinete aislado, era el resultado de los anteriores. Tras la conquista falsa, la guerra y el hambre, llegaba el final inevitable, la muerte. La descripción es estremecedora, la cuarta parte de la tierra bajo su potestad. Millones arrasados por espada, por hambre, por pestilencia y por las fieras.
Una secuencia que nos recuerda los mismos juicios anunciados por los profetas antiguos, como en Ezequiel 14:21, donde Dios habló de sus 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia. Juan no estaba viendo una visión desconectada, sino el cumplimiento de advertencias que Dios había revelado desde siglos antes. La muerte, cabalgando sobre la historia, recordaba al hombre que ni el poder, ni la guerra, ni las riquezas podían detener su guadaña. Imagina la escena: ciudades reducidas al silencio, campos estériles donde ya nadie siembra, caminos desiertos marcados por huellas que terminan en sepulturas, hombres poderosos reducidos a polvo. El caballo amarillo no discrimina reyes y mendigos, jóvenes y ancianos, fuertes y débiles. Su paso es universal y su sombra cubre la tierra como un manto de hielo. Y sin embargo, en medio de esta visión oscura, el detalle más inquietante es que la muerte no cabalga sola, el Hades la sigue. El jinete no solo arrebata la vida física, sino que abre la puerta hacia la eternidad. El mensaje es claro: la muerte no es el final, es la antesala del destino eterno. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Acaso este es el final absoluto de la humanidad? ¿Es este caballo amarillo el vencedor definitivo? La respuesta está en quien abre los sellos. Juan no ve a la muerte actuando por sí sola, ve al Cordero, el león de la tribu de Judá, abriendo los sellos. Es Cristo quien permite que cada jinete salga, y eso significa que ni siquiera la muerte tiene autonomía. Aún ella está bajo la soberanía del Hijo de Dios. Este es un detalle brutal y esperanzador. La muerte puede cabalgar, pero no reina. El Hades puede seguirla, pero no tiene la última palabra. El poder de este cuarto jinete es real, pero está limitado. Solo puede avanzar hasta donde el Cordero lo permite. Y aquí es donde el Evangelio brilla con toda su fuerza. Porque aunque la muerte cabalgue, Cristo ya la venció en la cruz. El apóstol Pablo lo proclamó con valentía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Corintios 15. Jesús mismo declaró en Apocalipsis 1:18: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El cuarto jinete cabalga con potestad sobre la tierra, pero las llaves no están en su mano, están en las manos perforadas del Hijo de Dios. Este acto de la visión nos obliga a mirar de frente la realidad más temida por el ser humano, la muerte, y nos recuerda que nadie puede escapar de su sombra. No importa cuán grande sea el imperio, cuán avanzada la ciencia, cuán abundante la riqueza, la muerte cabalga con imparcialidad, pero también nos invita a abrazar la única esperanza segura, el Cordero que venció a la muerte. El caballo amarillo trae desesperanza, pero el trono del Cordero ofrece vida eterna. El jinete siembra terror, pero el Mesías siembra victoria. Los 4 jinetes son señales de juicio, advertencias del Dios que gobierna la historia. Nos muestran la fragilidad del hombre y la certeza de que todo poder humano es limitado, pero no son la última palabra. La última palabra pertenece al Cordero. El mismo que abrió los sellos es el que murió y resucitó. El mismo que permitió que la muerte cabalgara es el que la derrotó para siempre en la cruz. Así, aunque el caballo amarillo avance, nosotros podemos proclamar con certeza: la muerte no es mi final. Cristo es mi vida, mi victoria y mi eternidad.